Vamos al libro de Génesis y vemos que comenzamos parte de nuestra porción o nuestra parashá en esta parte. Y voy a tratar de pegarme un poquito aquí a mis notas, a mis apuntes que traía, para no salirme del punto. Ya anteriormente yo les había pasado parte, creo que fue el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado, pero miraba algunas cosas ahí que anteriormente no las había mirado y que pienso, ¿verdad?, que puede ser bueno para nosotros poder entender y de poder mirar lo hermoso que es la palabra de Yahweh, de poder entender y qué importancia o la importancia que tiene de poder conocer un poco. Y digo conocer un poco porque no conocemos en totalidad, conocemos muchas veces nada más lo básico, los nombres o palabras que a veces decimos Todá Rabá, etcétera, etcétera, y que Huemuná son palabras que a veces tenemos, pero que no tenemos muchas veces el conocimiento o el concepto, que no tampoco podríamos traducirlo de una manera lo que es el hebreo al español, porque no hay tal manera de poderlo basar, aún si podemos mirar los traductores dieron unas malas interpretaciones, que entre muchas de las cosas que tú y yo tenemos, entre ellos cuando hablamos acerca de la ley, de los mandamientos, se habla referente a todas las cosas que están o que hablan referente a la ley, pero tenemos que entender que había muchos mandamientos o tradiciones de hombre, de los cuales Yeshua dijo, porque hay ustedes, dice, escribas y fariseos, dice que invalidan la palabra real, o la Torah real, vamos a llamarle de esa manera, dice a causa de las tradiciones de los hombres, porque había muchos mandamientos que eran por ordenanzas. Aún si tú miras muchos de los libros, yo compartía con alguien, algo que tú y yo somos llamados a tener y de escudriñar en nuestras vidas es la palabra de Yahweh, lo que es la misma Torah, la esencia de la palabra de Yahweh, que Juan capítulo 1 dice, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Orjín, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y podemos entender que esa palabra real o esa palabra verdadera era Yeshua, que aun cuando muchos de ellos venían para tratarle de acusar, muchos de ellos venían con la intención de ponerle a prueba, pero Yeshua, conociendo la misma palabra o la esencia de la palabra, pues no podían cómo poderle argumentar de diferentes maneras, puesto que Yeshua les dice la palabra, dice, porque Yeshua vino a ser la meta o el fin, dice algunos de los escritores, dice, porque vino a ser la meta, dice, el fin de la Torah. No significa que una vez que vino Yeshua, el fin o la ley terminó hasta ese lugar, sino que la palabra más correcta es, vino a ser la meta para llevarnos o para guiarnos verdaderamente hacia dónde, hacia el Mesías. Cuando tú y yo podemos entender que ese es el propósito o ese era el propósito de la ley, de los mandamientos, que cuando Yahweh le dio los mandamientos al pueblo de Israel, era con el fin de que a través de esos mandamientos nos pudieran llevar o apuntar, porque cada uno, todas las cosas que tú y yo vemos dentro de los profetas, apuntaban la misma palabra en el libro de Deuteronomio. A Moisés le dijo, dice, porque le levantaré un profeta en medio de ustedes y pondré mis palabras en él, dice, sucederá que cualquiera que no escuche sus palabras, dice, yo mismo le pediré cuentas. Y vemos y entendemos que cuando Yeshua vino en Juan capítulo 7, creo que es el 7 o 8, capítulo 8, y muchos de ellos cuando estaban en esa gran celebración, Yeshua dijo, porque dice, cualquiera dice que quiera seguir al Padre sabrá si la enseñanza que yo les hablo, dice, es por mi propio cuento, porque mi Padre me la ha enviado. O sea, Yeshua nunca vino a hablar nada de su propia cuenta o nada vino a traer nuevo, vamos a llamarle, una novedad nueva, sino que todo lo que Yeshua hablaba era porque estaba escrito en los escritos del Antiguo Testamento, que mejor dicho es el Tanaj, las escrituras de donde ellos echaron mano, y donde Yeshua mismo tomó parte de ello. Aún cuando tú y yo vemos en el libro de los Evangelios que dice, porque no los dejaré huérfanos, había una cita que tú y yo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y ellos relacionaron automáticamente lo que Yeshua les estaba diciendo, porque tú y yo tenemos que entender que parte de la esencia de lo que está escrito en la palabra muchas veces no puede tener una traducción completa o correcta, o por las malas traducciones que se le dieron. Pero una vez que tú y yo venimos y indagamos y buscando, y te digo, desempolvamos ahí un poco, desempolvé. Si tú miras en la parte de esta hoja, creo que todos tienen esta, ¿no? ¿Cuál es? La otra. Ahí en la parte de atrás tienes ahí son mis notas, ¿verdad? Son unos medios, se podrían decir garabatos o ahí.
Pero hay cosas que tú y yo podemos mirarlas, y en la otra es una impresión que te hice de una Biblia que tengo y que está en el hebreo, que ya muchos de ustedes lo tienen, pero que si podemos mirar parte de lo que es dentro de este primer capítulo, de este primer versículo del libro de Génesis, cuando tú y yo miramos el significado, y te apuntaba ahí lo que significaba, uno está escrito en el hebreo paleo, que era el hebreo antiguo, y otros y el significado pictórico que cada una de las letras tienen, que representan el alef, la tab, y etcétera, etcétera, letras que tú y yo podemos encontrar, pues se le conoce como el alefato o el alfabeto, algunos dicen, pero es alefato hebreo, para poder entender. Pero que el Padre nos dé entendimiento, que me pueda ayudar a mí también para poderles explicar un poco mejor. Dice en el principio, y todos yo creo que tenemos ahí la primera parte. Vamos al libro de Génesis, y esto del hebreo yo creo que fue en el 2012, yo creo que cuando empezamos a estudiar, cuando íbamos a Reynosa y empezamos a estudiar, vino una persona, yo creo que, no voy a hablar mucho de eso, pero vino una persona que era de Argentina, donde había mucho movimiento de lo que era la restauración, pero era completamente, podríamos decir, judío y etcétera, etcétera, pero vino y traía enseñanza, ¿verdad? Y tuvimos como curso desde el primero, desde escribir la letra, y ahí más o menos traté de escribirla ahí un poco como me salía, pero fueron como un año más o menos en lo que esa persona estuvo, y nos empezó a enseñar un poco de cosas. Y cuando tú y yo vemos parte, yo nunca había mirado, escuchando a alguien durante esta semana, me recordé algunas cosas que también están ahí, pero vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora repite conmigo, ahí lo tienes, vamos a leerlo todo en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamaim be'ed haaretz. Es en el principio, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, dice, pero vamos a leerlo, si tú y yo podemos entender un poco, es en el comienzo o en el inicio de todas las cosas, ¿sabes? Si tú y yo podemos tomar o contar las palabras que tú y yo podemos encontrar en el primer versículo, hay 7 palabras en el hebreo. Es... no en la traducción, ¿verdad? Porque tal vez no vamos a dar, pero en lo que está escrito en el hebreo. Ahí te puse una marcada ahí con un highlighter y luego otra, y la siguiente, si podemos contar las separaciones, son 7, si no me equivoco, 1, 2. Son 7. Vemos que entonces, ¿sabes? Muchos hablan que parte de lo que es este versículo nos habla referente también al tiempo del milenio. Dice la palabra, dice, porque un día es como 1000 años, dice el libro de Pedro, el segundo libro de Pedro. Dice, porque un día para Elohim es como 1000, ¿cuántos años? Como 1000 años. ¿Sabes? El inicio o el tiempo de la creación, a veces tú y yo leemos y decimos, bueno, en el primer día Elohim creó, y el siguiente, y podemos tomar, pero dice la misma palabra, dice, si tomamos en cuenta de ellos, el 7 nos habla, di conmigo, nos habla de perfección, o nos salga de algo que es perfecto. Y muchos asimilan que estos 7 palabras que tú y yo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos hablan al tiempo o de la creación o del tiempo futuro. Vamos a decirle desde el primer día de la creación hasta el tiempo o en el tiempo venidero, que dice la palabra, dice que hablan el sexto, ¿sabes? Estamos por entrar. Estamos dentro del 6º día, podríamos decirlo, o por entrar faltan algunos años, y vemos que durante el tiempo que Yahweh hizo los cielos y la tierra, ¿cuántos días fueron? Fueron 6 días, pero que también podrían hacerse una asimilación de 6000 años, que después nos habla el tiempo del reposo, el tiempo del milenio, si le podríamos llamar de esa manera. Y qué importancia tiene, porque también parte de lo que tú y yo estamos mirando con el inicio de todas estas cosas, cuando tú y yo celebramos la festividad de Sukkot o de Tabernáculos, precisamente hacemos una alusión a las bodas de ¿quién? Del Cordero, pero también el día de Shemini Atzeret, que significa el número 8, que significa permanecer o estar un día más, para nosotros nos habla el tiempo de la eternidad. ¿Con quién? Con nuestro amado Mesías, ese tiempo de eternidad. Pero vemos que si eso dice la misma palabra, dice que Él revela el fin a través del principio. Es interesante poder mirar nosotros que en el principio de la creación
el hombre cayó, pero también dice la misma palabra que en el final de los tiempos también había una gran cosecha, un recogimiento. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. Cuando tú y yo podemos mirar que ese árbol en el libro de Apocalipsis habla que habría un árbol que serviría para sanidad de las naciones, donde Él volvería a restaurar parte, muchos dicen que es restaurar este tiempo o esta época. Para nosotros, cuando tú y yo podemos mirarlo y de poder entender que aún dentro de este versículo o en el primer capítulo que tú y yo podemos mirar ahí, que es Bereshit, la primera palabra hebrea con la que comienza el alefato hebreo es el Aleph. Después miramos que está la letra Bet, pero si este es el inicio de la creación o el inicio de todas las cosas en el capítulo de Génesis, ¿por qué no comenzó o por qué no se escribió con la primera letra, que es el Aleph? Porque si tú miras en parte lo que tú tienes ahí, el significado de cada letra, es que está un poquitito más chiquitita en algunos, pero la letra Aleph tiene un significado, no quiero decir mudo, pero no tiene un sonido. En sí la letra Aleph no tiene un sonido. La letra Aleph, si tú y yo vemos el nombre de Elohim, es escrito con la letra Aleph, que no tiene un sonido, ¿sabes? Aunque Elohim está ahí al inicio de todas las cosas, o al inicio de la creación, tú y yo no podemos mirar a Elohim en medio de todo hasta que Elohim no habla a través de sus palabras. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que Yahweh existe, que Elohim es real y que Él está ahí? Pero que también, aunque Él está ahí, no lo podemos mirar de una forma física. Así como la letra Aleph no tiene ningún sonido, y la única manera en la que la presencia de Yahweh se manifiesta es a través de su palabra y a través de las cosas que Él hace, que cuando tú y yo podemos mirar la obra de Yahweh obrando en medio de todas las cosas. No sé si me estoy explicando un poco bien, pero es lo mismo que sucede ahora. La letra Bet, con la que tú y yo cuando comenzamos, es Bet, Bereshit. Di conmigo, Bereshit. Qué bonito pronuncia en el hebreo. Se me hace que si toman clases lo aprenden mejor que yo. Pero vemos entonces que Bereshit, bara Elohim et hashamayim be'ed haaretz, vemos que esta parte comienza con la letra Bet, y me voy a tratar un poco a pegar en mis apuntes. Vemos que comienza con la letra Bet, pero el Aleph, que son las letras del alefato, pensaríamos que comienzan con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato. Es el comienzo o el inicio del primer libro, del libro de Génesis, de Bereshit. Pero podemos mirar algo muy interesante, que se ve representado con la letra Aleph, que es el primer inicio de la letra del alefato. Vemos que la letra Aleph se escribe Elohim. Si tú vas ahí en la partecita ahí de atrás es la primera letra con la que se escribe, no la que se escribe, fíjese, se me pasó eso. ¿Cómo se escribe el nombre de Elohim completo? Pero podemos mirar que es como una tipo N, y es con la primera letra que se escribe el nombre de Elohim. Entonces hasta esa parte vamos bien hasta ahí. Dice, esta letra Aleph representa Elohim, una letra que es o que no tiene sonido, que es invisible, pero que está presente y que existe, y que está presente desde la creación. ¿Cuál sería el enfoque o cuál pensaríamos que es el enfoque de la creación? Es lo que Elohim está creando para hacer su propio hogar. La letra B tiene un significado pictórico o un pictograma de una casa con paredes abiertas que se extiende de una entrada o como una tipo cabaña, como una choza. Si tú miras, es como una tipo casa, ¿verdad? En lugar, recordemos que el hebreo se lee desde de dónde a dónde. De acá. Bueno, dije, ya está el mal, verano, pero yo le estoy mirando mal. Mil perdones, mil disculpas. Yo lo estoy viendo de acá, no se escribe, están correctos. Se escribe de este lado hacia de acá hacia acá. Podemos mirar que la letra Bet es el significado pictórico de la letra Bet, es como el significado de una casa o de un hogar o de algo que es simbólico, que abre o extiende sus puertas o su entrada, o darle entrada o la bienvenida a aquellos que entrarían por medio de ¿quién? Por medio de Él, por medio de Yeshua, por medio de nuestro Padre. Entonces vemos que es el sonido, la bienvenida a todos los que vendrían a través de Él. Él está creando una casa. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él está preparando una casa
una morada y un hogar, y Él desea darte la bienvenida. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? El significado de cada letra. Y es una bienvenida que nos da creando una casa para todo el pueblo, el lugar donde Él moraría, un lugar para su novia. Sabes, cuando Él prepara un lugar, una morada para la novia, es algo muy interesante, porque dentro de la cultura hebrea, a veces la cultura, tú y yo venimos de una cultura occidental, que nuestra cultura es muy diferente. Pero dentro de una ceremonia hebrea, pues nosotros pensaríamos, bueno, el pensamiento de nosotros, de una cultura occidental, bueno, voy y preparo la casa, y una vez que tengo la casa me caso porque ya la tengo. ¿Sí o no? Generalmente es el pensamiento de todos. Y pensamos que si no cumplimos de esa manera, hicimos mal. Porque tal vez fue lo que se nos inculcó, venimos de esa costumbre, etcétera, etcétera. Pero dentro de la cultura hebrea, cuando un hombre se compromete, el hombre se compromete primeramente, y una vez que se compromete con la novia, hay un compromiso que existe, que eso se le conoce como una ketubá o como un contrato matrimonial, donde de ese contrato matrimonial están las obligaciones del novio y de la novia. Vemos que dentro de las obligaciones, para muchos que han tenido la oportunidad de casarse de esa manera, ¿cuántos se recordaron de la parte que a veces leemos y dice, y así dijo el novio? Porque se firma primeramente la ketubá y dice, así dice el novio, dice, venderé y empeñaré la camisa que aún cargo y que porto por amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que la novia guarda esa ketubá y ese contrato matrimonial, y es válido porque está firmado. Déjame lo digo de una vez, porque tiene ¿cómo se llama? Está firmado, vamos, tiene una validez. No es solamente, bueno, que se firmó el papel y bueno, pues lo guardo, ¿verdad? Y no tiene un significado. No, delante de Yahweh y delante del gobierno y de la sociedad tiene una validez, que si tú lo presentas, el novio se comprometió y dijo, aún lo que tengo, vendo y empeño, etcétera, etcétera, para mantener ¿a quién? A su esposa, a su mujer. Y sabes, es lo mismo. Si tú miras esa parte dentro de lo que es en el comienzo o en el inicio de todas las cosas, Yahweh se comprometió con su pueblo. Yahweh rescató a su pueblo, Yahweh se comprometió con su pueblo, y una vez que trajo una libertad sobre el pueblo, lo llevó al desierto, y una vez que lo llevó al desierto, le dio sus palabras, y una vez que estuvo en ese desierto, Yahweh le dio sus palabras, y Yahweh contrajo un matrimonio con su pueblo. Y digo, ¿por qué un matrimonio? Porque dentro de ese matrimonio Yahweh estableció los lineamientos y cuáles eran las obligaciones. Y vemos, dice, porque si ustedes escuchan mi voz, dice, serán mi especial tesoro, dice, entre todas las naciones, dice, porque yo seré para ustedes su Elohim, y ustedes serán para quién, para mí como mi pueblo. Y vemos que Yahweh los tomó y lo abrazó como su pueblo, al pueblo de Israel, e hizo un contrato, un contrato matrimonial con el pueblo. Vemos que el pueblo en cierta manera se perdió y no cumplió con los mandamientos, porque una de las cosas que el pueblo de Israel hizo cuando estaban en el monte Sinaí y hubo densas tinieblas y estruendos y todas las cosas, dice que el pueblo tuvo miedo, y cuando descendió Moisés no le dijeron a Yahweh. ¿Qué le dijeron a Moisés? Dice, ves delante de él y dile que haremos todo lo que él ha dicho. O sea, en ese momento se selló. Es como si la novia que representa a Israel voltea con la persona que está y le dice, todos nosotros conformamos la novia o el pueblo de quién, de Israel. Y digo conformamos porque no hay ningún Israel espiritual. En ninguna parte de las escrituras a veces tenemos el concepto que es ¿cómo se le conoce? Se me fue el nombre, pero se le conoce como el reemplazo. Se me fue el nombre. Teología del reemplazo, en el que se ha enseñado que Israel quedó desechado y que ahora la iglesia, el pueblo, y que la iglesia que nació en el libro de los Hechos, ahora ese es el pueblo de Israel, ese es el pueblo de Yahweh, porque el pueblo de él quedó desechado. Y si tú miras en el libro de los Hebreos, la mala traducción del libro de Hebreos dice que Yahweh los desechó en algunas traducciones, y en ninguna parte dice que Yahweh los desechó, porque si tú vas al libro de Jeremías, dice que Yahweh dice, aunque ellos estimaron en nada mi pacto, yo fui marido para quién, para ellos, porque Yahweh permanece fiel para con nosotros, aun cuando nosotros somos infieles delante de él. ¿Cuántos entendemos? Dice, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Porque a veces hablamos tener una fidelidad, pero a veces no nos mantenemos en esa fidelidad delante del Padre.
Y somos rebeldes y desobedientes. Y en eso, de desviarnos y de desobediencia, ¿sabe? La desobediencia es infracción a la Torah de los mandamientos. Y toda infracción es considerada como ¿qué? Como pecado. Y por cuanto el hombre había pecado, había una separación entre Elohim y ¿quién? Y nosotros, porque no hay ningún otro mediador entre Elohim y los hombres, si no es por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Por eso la importancia de que tú y yo necesitamos la sangre de Yeshua sobre nuestras vidas, porque si la sangre de Yeshua no está, no hay remisión de pecados. Era necesario que hubiera derramamiento de sangre para haber remisión de pecados. Por eso el libro de Levítico, todas las leyes y las normas que tú y yo encontramos en el libro de Levítico, nos hablan de los sacrificios que el sacerdote tenía que hacer. Si nos vamos al libro de los Hebreos, dice cuánto más la sangre de Yeshua, dice no limpiará de obras muertas nuestras conciencias, porque lo único que hacía la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento era simplemente cubrir el pecado. Y siempre hago una referencia a eso. Tú puedes tener una pared muy blanca o una representación de una pared blanca y tú le echas algo de pintura, o le rayas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no la puedes lavar. Dice la palabra, porque aunque nuestros pecados sean, serán blancos como la lana. O sea, Él nos perdona. Dice, y Él los emblanquece. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes echar pintura, pero el pecado o la mancha sigue estando ahí. Porque si tú remueves esa pintura, o hubiera una manera de remover esa pintura, quedaría la misma mancha. Pero dice la palabra, cuánto mejor, por eso dice la palabra que tú y yo estamos bajo un mejor pacto y un mejor mandamiento. No mejor pacto, dice un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Por qué? Porque déjame decirte, no es que es un nuevo pacto y que después del Nuevo Testamento el antiguo quedó abolido y estamos en el nuevo y Yeshua vino y redactó uno y ahora es por medio de él. No, es el mismo pacto, los mismos mandamientos, las mismas instrucciones, pero renovado. ¿Qué significa renovado? Hubo unas modificaciones en cuestión a ¿qué? En la sangre. Porque tú y yo no necesitamos venir y cargar un cordero y venir y cargando ese cordero para que una vez que cargamos ese cordero, sacrifiquemos el cordero. Imagínate todos venir cargando con un cordero. Y ¿sabes qué era lo más interesante? Que si el cordero era muy grande, pues tal vez así un poquito estaba tu pecado delante de Yahweh. Imagínate que todos viniéramos cargando, un corderito, y viniera tu hermano, pues ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué hizo? Porque esa sería la magnitud. Y sabes, pecado es pecado. Porque nosotros decimos, bueno, el pecado de él es más grande que el mío. Pues sí, pero dice la palabra, dice que la infracción de la ley, cuando tú quebrantas un mandamiento, tú ya pecaste. Aunque tú dices, pues si yo no robé un banco, sí, pero le robaste a tu hermano, le robaste a tu mamá, le robaste a tu primo, le robaste, etcétera, a tu vecino. Y lo defraudaste, etcétera. Al final de cuentas, no importa la magnitud, porque pecado es pecado. Tenemos el pensamiento o el concepto que pecado se mide en cierta manera, pero pecado delante de Yahweh, di conmigo, es pecado. Y por cuanto todos pecaron, si fue poquito, mucho, mediano, todos estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Y por eso se requería un mediador entre Elohim y el Padre. Y el único mediador es Él, porque dice la palabra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, si no es por mí. Por eso tú y yo necesitamos la sangre de Yeshua. Si no está la sangre de Yeshua, estamos mal, estamos tronados. Como diríamos en México, muchos otros, estamos mal. Por eso necesitamos, porque no es por obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es donde ¿quién? Donde Elohim. Por eso la importancia que tú y yo tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que hacía ese pacto nuevo renovado? Era por medio de ¿quién? De Yeshua.
porque ya no necesitas el sacrificio de animales, porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero que fue sacrificado en la misma noche de Pascua, de Pesaj, fue el mismo Cordero que fue crucificado, inmolado, y que a los 14 días fue inmolado y luego fue bajado, y dice la palabra, dice que no, ninguno de sus huesos fue quebrantado, etcétera, todo lo que conocemos parte de ello. Y vemos que fue por medio de la sangre ¿de quién? De Yeshua. Dice establecido mejores promesas. Y dice Hebreos, dice que un mejor pacto bajo mejores promesas. ¿Y mejor por qué? Porque está por un mejor sacerdocio. Porque si Yeshua hubiera sido, dice la palabra, que dice que si Yeshua hubiera sido, ni siquiera Yeshua hubiera sido sacerdote. ¿Por qué? Porque no era del orden de Leví, no era de la tribu de Leví, y al único que le pertenecía el sacerdocio levítico era la tribu de Leví, y Yeshua no pertenecía de la tribu de Leví. Pero dice la palabra, dice que hubo un cambio, dice en el libro de Hebreos, dice que hubo un cambio, y creo que una vez hablé parte de ello, creo que fueron como 7 libros, y casi comienzo, que 9 años ahorita me acuerdo. Pero de acerca del sacerdocio, bueno, ahí nomás lo dejo. Yo creo que el hermano Juan se acuerda, pero vemos que hubo un cambio de sacerdocio, y ese cambio de sacerdocio, ¿por qué un cambio de sacerdocio? Por medio de Yeshua. Un mejor pacto, ¿por qué mejor? Porque Yeshua no era sacerdote conforme al orden levítico, porque el orden levítico tenía fallas. Aunque eran sacerdotes, di conmigo, eran igual que todos nosotros. Que se les fue conferido un lugar, sí, que tenían la manera de oficiar y que a ellos se les había encomendado, sí, pero más sin embargo no eran diferentes a nosotros, eran personas de carne y hueso, con debilidades, etcétera, etcétera, y de la misma manera que si el sacerdote pecaba, tenía que ser sacado delante de la presencia una sola vez, imagínate, una sola vez, y si cuando el sacerdote entraba, si el sacerdote había pecado, tenían que sacarlo, porque ahí se encontraba pecado. Y no me quiero desviar del punto, pero estoy poniendo nomás las citas que el Padre me está dando ahorita. Pero tenía que ser sacado. Pero tenía, sin embargo, fallas. Y sabes, cuando el sacerdote entraba, era la única vez que el pueblo, podríamos decir, que podía acercarse o que podía estar bien delante de la presencia de Yahweh. Y toda la gente estaba expectante a ello, porque era el único día que podían poderse, si tú lo quieres llamar, acercados delante de la presencia del Padre. Pero imagínate si el sacerdote moría. No es como que decían, bueno, vamos a tomar a otro y lo echamos para adentro, porque a lo mejor este sí es santo. No había manera. Tenían que volver a esperar hasta el siguiente año para que el sumo sacerdote pudiera entrar delante de la presencia de Yahweh. Dice la palabra que ahora tú y yo tenemos un fiel y gran sumo sacerdote, el cual se está sentado a la diestra del Padre y el cual intercede diariamente por nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo no estamos solos. Sabes, yo sé, amados, y eso lo siento en mi corazón, muchas veces tú y yo necesitamos que alguien a veces se nos acerque y nos dé una palmada y nos diga, ánimo, vas a estar bien, sigue para adelante, prosigue, sigue para adelante. Dice la palabra, dice que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces, y son palabras que nos reconfortan y traen aliento a nuestras vidas. Pero sabes, nuestro ánimo no depende de que alguien se te acerque y te dé una palmada. Tu ánimo y tu fortaleza provienen de Yahweh. Porque dice la palabra que David se fortalecía diariamente ¿en quién? En Yahweh, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza y vuestra fortaleza. Que si nadie se te acerca y nadie te da una palmada, tú pones tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná, y eres el que fortalece y él es el que te levanta en medio de donde te encuentres. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque venimos muchas veces de una cultura en la que estamos tan acostumbrados,
donde se nos tiene que dar todo y se nos tiene que dar todo a la mano, y si no se nos da es porque no se nos dio, no se nos enseñó, no se nos capacitó, etcétera, etcétera, y estamos tan acostumbrados a lo que alguien más nos pueda dar. Pero tú y yo tenemos la necesidad, sí es el deber del ministro, del que se para enfrente, tener alimento y el pasto fresco para la gente, para las ovejas, para que el pueblo se pueda alimentar. Pero nuestra labor y nuestra función también depende de nosotros, en el que yo me alimento y yo me nutro diariamente para que mi cuerpo sea fortalecido. ¿Cuántos entendemos? Y somos llamados a tener una búsqueda. Y a eso el Padre desea que tú y yo tengamos una intimidad y una relación con Él. Y volviendo al punto, ¿por qué? Porque el deseo del Padre era establecer una casa para sí, donde su novia pudiera morar, donde su novia pudiera entrar. Pero Él fue, dice Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por tanto iré y prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero para eso falta un tiempo. El novio está ausente, el novio se ha ido, la novia se está preparando, y la palabra dice que Él regresará por una asamblea sin mancha y sin arruga. Y cuando hablamos de mancha y sin arruga, no significa que esté maltratada, sino que no haya pecado en ella. Por tanto, laborar y trabajar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Pablo decía, trabajamos y laboramos nuestra salvación diariamente. Diariamente nuestra vida está plasmada de decisiones. Decisiones que tú y yo tomamos a diario. Decisiones que hacemos que nos guían hacia un camino o nos guían hacia otro camino. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando alguien viene, o sea, nadie te impide hacer nada. Hay mucha gente que dice, es que yo no voy porque el pastor me va a decir y me va a decir lo que tengo que hacer. No. Yo le comentaba a un hermano, si apenas no tuve ni tiempo ni de quitar las cabañas. Porque no hay tiempo, o sea, se me fue la semana muy rápido. Y decía la pastora, lo voy a quitar, y ya para cuando me acordé iba a dar chava y nada más quité 2 palos de aquel lado. Fue todo lo que me alcanzó. Por una cosa, por otra, y porque el niño se había enfermado y todo. Pero sabes, y el punto en el que voy no es para hacerlo un informe de broma, pero nadie te obliga a que tengas que dejar de hacer algo. Porque Pablo dice, porque todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Porque las acciones que tú y yo tomamos repercutirán el día de mañana, o van a repercutir el día de mañana. Toda acción tiene una reacción. Las cosas que tú siembras el día de hoy las vas a cosechar el día de mañana. Y lo que estás cosechando el día de hoy es producto de lo que tú cosechaste el día de ayer. Y cuando tú y yo lo entendemos, vemos que el Padre deseaba tener un pueblo, una casa, una morada. Si tú miras el libro de los apóstoles, el libro del libro de Oseas, el libro de Jeremías, a la casa de Israel se le dio una carta de repudio, una carta de divorcio. Vemos ya todo lo que sucedió. Tuvo que venir Yeshua para volver a restaurar nuevamente a su pueblo, para volverlo a tomar. Pero sabes, era parte de lo que estaba establecido, que tenía que venir un Salvador, que tenía que venir alguien que pagara el precio de sangre por nuestras vidas, por cuanto nos habíamos apartado y nos habíamos separado. Y la única manera de volvernos a restaurar, de que volviéramos a ser ese pueblo, era por medio de un derramamiento, y tuvo que ser por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, o sea, de tal manera amó, voltea con la persona que está a tu lado, de tal manera Él nos amó que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Por lo tanto, dice la palabra que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Israel, para que por medio de ese sacrificio tú y yo nos acercáramos a ese pacto y ahora volviéramos a ser parte de su pueblo y ser uno juntamente con todo Israel. Por eso entendemos que las fiestas, que los mandamientos, que el día de reposo nos pertenecen también para nosotros y no son solamente para el pueblo judío, porque tenemos un mal concepto de cuando hablamos del pueblo judío. Porque en ese entonces ni había habido una separación de las casas. Quien era todo Israel.
Y todo Israel es todo Israel, tanto judíos como Efraín, Manasés, etcétera, todos ahí. Y es para nosotros, que yo entiendo que a ellos se les confirió el ser los guardadores de los oráculos, como dice Romanos, y ellos tienen el celo, y para que las cosas no sean profanadas, yo no sé, tal vez la manera, ellos dicen, esto nos pertenece y no es para ustedes como gentiles. Pero dice la palabra que ellos también tienen un velo. Porque ellos dirán en aquel día, dice, y ellos llorarán y reconocerán al Aleph y al Taf, a quien ellos traspasaron, y dirán, ciertamente él era, y no lo reconocimos. Pero nosotros sí le hemos conocido y entendemos que sus mandamientos, que sus fiestas, que sus festividades fueron dadas para todos nosotros y por lo tanto nos corresponden. Efesios, Gálatas capítulo 3, versículo 26, quiere decir, si son simiente de Abraham, dice, si son del Mesías, simiente de Abraham son. ¿Y quién era Abraham? Abraham fue el primer hombre hebreo sobre la tierra, es más, porque ni era hebreo, porque dice la palabra que provenía de Ur de los Caldeos. O sea, si tú le quieres llamar, Abraham provenía de muchos, igual que nosotros de una cultura. Del nombre de Abraham hizo una nación que fue el pueblo de ¿quién? De Israel. Dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré el lugar en el que tú debes de ir. Y dice que Abraham salió de aquel lugar sin saber a dónde. Y la palabra hebreo significa uno que cruza. Ahora, si tú nos ponemos un poco espirituales, pues también nosotros somos Abraham, somos Israel. Porque si la palabra hebreo significa uno que cruza, tú dices, bueno, ¿en qué se parece la palabra hebreo con nosotros? Muy, muy simple. Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos trasladó de un lugar hacia otro lugar. Y ser trasladado de un lugar hacia otro lugar significa y recibe el nombre de Ibrí, que significa hebreo. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos hebreos. Y si eres hebreo, sus fiestas, sus festividades, sus mandamientos nos pertenecen. Son para todos nosotros. Fueron dadas. Déjame volver al punto en el que se los voy a dejar con la hojita ahí en la mano, pero simplemente venían tantas citas ahorita que el padre traía. Pero vemos entonces que está formada de 7 letras. Dije, a lo mejor siga predicando ahí y el hebreo y nos la llevamos para la casa. Pero vemos que entonces son 7 palabras que tú y yo encontramos en el primer versículo. ¿Cuántas festividades son? 7. ¿Cuántos días de la creación? 7. ¿Cuántos tiempos de fiestas? ¿Cuántas semanas tienes que contar de una festividad a otra? 7. ¿Y 7 cuántos brazos tiene la menorá? O sea, 7 nos habla de una perfección, de algo que es perfecto. Y sabes, a esto muchos le hablan o asimilan que nos hablan del tiempo de la creación. De los 1000 años, desde el primero hasta los 7000 años, que es de la creación. Ahora, déjame, me apego un poquito más aquí a las notas. Dice, vemos que entonces se está creando un lugar, una morada para ¿quién? De Elohim para nosotros. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Y versículo 1. Dice la palabra, dice, así dice Yahweh, dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa, dice, que podráis edificarme? Dice, ¿y dónde está el lugar de mi reposo? Dice, bueno, vamos a llegar hasta ahí, versículo 1. Vamos a otra cita, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 34. Dice, pero yo os digo, dice, no juren por ninguna manera, dice, ni por el cielo, dice, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies, dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. Vemos entonces, otra cita más, Hechos capítulo 7, versículo 48, Hechos capítulo 7, versículo 48. Dice, sin embargo, el Altísimo, dice, no habita en casas hechas por manos de hombres. Dice, como dice el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice, ¿qué casa me edificaré? Dice Yahweh. Dice, ¿cuál es el lugar de mi reposo? El propósito, vemos que entonces el propósito del universo, del todo el universo, es crear o tener un lugar, una morada. ¿Para quién? Para él. Sin embargo, el Padre deseaba habitar en medio de quién, en medio de su pueblo.
Por eso si tú miras el libro de Génesis, no comienza con la letra Aleph, comienza con la letra Bet, porque nos habla de un lugar, de una casa donde Yahweh desea preparar y habitar con medio de ¿quién? De su pueblo, como una señal de todos aquellos que entrarían, no solamente en ese tiempo, sino todos aquellos que estarían entrando por medio de la sangre de su Hijo al pacto. Y ahorita vamos a entender un poquito. Éxodo capítulo 29, versículo 45, no sé si ya lo leí, creo que no. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel, dice, y seré su Elohim, dice, y conocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, dice, para morar yo en medio de ellos, yo Yahweh su Elohim. ¿Sabes? Él preparó, cuando los sacó del desierto, aunque todo el universo y todo, dice la palabra que el cielo, el universo, todo es el estrado de sus pies, sin embargo Yahweh deseaba habitar en medio de su pueblo. Dice, habitaré y andaré y estaré con ¿quién? Con ellos. Y la manera en que Yahweh lo hizo fue establecer un lugar, un tabernáculo, una morada temporal donde la presencia de Yahweh permanecía en ese lugar. Yahshua, una vez que se va, Yahshua dice que cuando Él vino, dice, Él habitó, hizo morada, hizo sukkot, hizo tabernáculo. La palabra morar significa sukkah, que significa morar, tabernáculo. Dice la palabra, el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito. En ese momento Yahshua vino, habitó, hizo sukkot, hizo tabernáculo, hizo morada temporal ¿en quién? En nosotros. Y una vez que Él parte, Yahshua dice, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, el cual estará en ustedes y con ustedes. Y Él los guiará a toda verdad. La palabra en Corintios dice, ¿o no saben que ustedes son templo del Ruach HaKodesh, el cual habita y mora en ustedes? Él desea habitar en medio de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea habitar en medio de nosotros. Y ese lugar, ese tabernáculo, es nuestro cuerpo. Es esa morada Kadosh, es ese templo santo. Pero ese templo donde Él habita, dice la misma palabra, dice, pero ¿qué relación tiene Elohim con las tinieblas? Ninguna. Somos llamados a vivir en integridad y en rectitud delante de ¿quién? Delante del Padre. Porque Él habita en medio de nosotros. Porque Él está. Él desea de ser ese lugar, esa morada en medio de nosotros. Sabes, déjame ir un poquito más para allá para que se puedan ir con el concepto de lo que tienen ahí en el hebreo. Vemos entonces esta primera letra que vemos que ya existía, que es la letra Aleph. ¿Sí la tienen ahí? Bueno, sí la pueden identificar, la letra Aleph es el número 1. Si vemos al principio del versículo, ¿sí lo tienen ahí? Es como la letra N. Y luego si tú sigues leyendo es la letra Bet, porque es la numeración. Porque no se escribe como nosotros, de que 1, 2 y 3, sino es por medio de la letra, que la letra tiene un valor numérico. Entonces vemos qué es la letra. Podemos mirar que Yahweh estaba en medio de toda la creación y Él deseaba tener una novia. Podemos entonces, el primer versículo que se lea de derecha a izquierda, representa en los 1000 años de historia. Y si vemos la primera parte de este versículo, tú ya encontramos la primera letra, que es la letra, ¿dónde estamos ahí? Ahí en la parte de atrás tú lo puedes identificar un poquito más, en lo que yo te apuntaba. Esas dos letras que tú y yo podemos mirar, que se escriben ahí, significan o tienen el nombre o el significado, o eso significa hijo. Entonces tú y yo podemos mirar la primera letra, que es la Aleph, significa ¿qué? Aleph es la letra con la que se escribe ¿quién? Elohim. La segunda letra, que es Aleph Bet, que es como una C, pero al otro lado, significa casa. Y la letra Bet, con la Taf, que es la que tiene como una F hacia el otro lado, esas dos palabras juntas significan o reciben el nombre de hijo, o así mejor dicho es como se escribe hijo.
Entonces, si tú y yo conjuntamos las primeras 3 palabras, Elohim, y las segundas 2, ¿qué significaría? Hijo de Elohim. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces vemos que eso significaría. ¿Qué dice la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, ya conocimos esa cita. La siguiente que tú y yo encontramos, que es la N, recordemos que ese es el nombre con el que escribe Elohim, no lo apunté todo correcto. Pero la siguiente letra que tú y yo apreciamos ahí, que es... vemos que entonces están las primeras 3, ya las identificamos, o las primeras 3 letras. Y después está la siguiente, que es... ¿dónde estamos? Aquí se me perdió. Que es Aleph, la primera, digo Bet, Resh y Aleph, que es las que tenemos ahí. Vemos que entonces esas 3 letras, que es... que significan, bueno, las primeras 3 letras, que significa, ya miramos las primeras 3 letras, que significa el hijo de Elohim. La siguiente, que parece como una W, si la identifican, y luego es una Yod, y la siguiente que es la, no es la, se me fue el nombre, creo que ahí se los apunté. Bueno, esas 3 letras se me fue el hebreo ahorita por completo. Significa hojas, según la concordancia Strong, esa palabra significa shahid, que significa matorrales, hojas que crecen en espinos, vamos a llamarle de esa manera, espinos, como en forma de espinos o de espigas, que significa es la Shin, Yod y Tab. Ya me acordé, Shin, Yod y Tab. Recordemos que la Shin es la que es como W, la Yod es como la comita mero arriba, y luego la Taf es la siguiente letra que tú y yo vemos, es Shin, Yod y Tab, que significan matorrales, hojas que crecen entre espinos. Luego está la siguiente letra que tú y yo encontramos, que es Shin, Aleph y Resh, que es la Resh, que es la que podemos mirar ahí. Luego está la otra letra. Esas letras significan lo que es cabeza. Di conmigo, cabeza. Vemos entonces que el hijo de Elohim, si tú y yo sacamos esta parte, hay otra letra que tú encuentras ahí, que es, no la tengo aquí en mis notas. A ver. La otra que es como una casa que termina al siguiente lado. Esas letras es la, es Bet, Resh y Shin, las que tú y yo encontramos. La Shin, recordemos que es la que parece como una W, luego la Resh, que es como una F invertida, y la Bet, que es como una casa. Esas 3 letras que tú y yo encontramos ahí significan árbol, o hace alusión a lo que es un árbol. Si tú y yo juntamos todas estas letras de lo que es el alefato, que mirábamos desde la primera, que te daba el significado de ahí, que significa casa, hijo, Elohim, espinas, cabeza, árbol, regalo, y la siguiente letra, que es la última que tú y yo encontramos ahí, la última parte, que es del hebreo paleo, que es una forma de X que recibe el nombre de la letra Tav. Por el tiempo, si tú y yo juntáramos esas 3 letras, o todas esas letras, viendo el significado de cada una de ellas, vemos que es el hijo de Elohim con espinos en su cabeza, colgando sobre un madero, siendo como un regalo o como un pacto para su pueblo. Wow, ¿verdad? Qué interesante. Simplemente en la primera parte o en la primera palabra de lo que significa el hebreo. Si tú y yo podemos mirar, dice la palabra, una de las cosas cuando Yeshua estaba, Yeshua dijo, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Yeshua dijo, porque antes de Abraham, yo soy. Abraham, tú y yo lo podemos encontrar desde el Génesis capítulo 11, si no me equivoco, cuando le hace la promesa a Abraham que lo toma, desde el capítulo 11.
Y dice, antes de Abraham, yo era. Si tú continúas leyendo, dice, Bereshit bara, hay una letra que está subrayada, que es dos letras. Que esas dos letras no reciben ninguna transliteración del hebreo al español. No es como decir lo, las, etcétera, etcétera. O sea, no hay una interpretación o no hay una palabra correcta porque se usa de diferentes maneras. Esa palabra se escribe con dos letras. ¿Cuáles son esas dos letras con las que se escribe? La letra Aleph y la letra, di conmigo, Taf. Les voy a dar, bueno, que creo que ustedes la tienen ahí entre las hojas que tienen ahí. Es la letra, la Aleph y la Taf. ¿Quién dijo que es el Aleph y el Taf? Yeshua. Yeshua desde el principio o el inicio de toda la creación, tú y yo vemos que la palabra dice, en el principio Elohim creó Et Hashamain, los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó por medio de Yeshua, si tú le quieres, los cielos y la tierra. El Nuevo Testamento dice, porque todas las cosas fueron por Él y existen por medio de Él y subsisten por medio de ¿quién? Por medio de Él. O sea, todo le pertenece a ¿quién? A Él, al Padre. Todo. Yeshua dijo, porque somos uno, son una unidad. Es el Hijo, dice, es que se desprendió de la forma de Elohim, dice, y vino, habitó en ¿quién? Entre nosotros. Ahora, todo esto para nosotros, ¿qué es? Por el tiempo ya avanzó muy rápido. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Si continuamos leyendo, Él hizo la separación del sol, de la luna, todas las cosas que podemos mirar, la separación una por una. Di conmigo, Elohim, es en Elohim que hace separación. A veces decimos, bueno, es que Elohim no hace excepción de personas. No, yo digo, sí hace. En el sentido de que Él separa la luz de las tinieblas. Y Él separa una y de las otras cosas. Y la palabra dice, en el libro de los profetas, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y entre lo que es inmundo. Como pueblo de Yahweh que tú y yo somos llamados a hacer separación entre lo que es las tinieblas y las cosas de que son luz. O sea, no hay una área gris en la que tú y yo podamos caminar. Tal vez caminábamos antes cuando no conocíamos mucho y decíamos, bueno, pues es que, pues si estoy aquí, pues no pasa nada. Pues convivo con Él y pues simpatizo con las cosas del mundo. Y la palabra no es así. La palabra en el libro de Apocalipsis dice, ojalá fueras tibio o caliente. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Dice, porque tibio lo vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? El tibio es el que está en medio. El que es frío no ha venido al conocimiento ni la verdad de la palabra de Yahweh y no le ha sido revelado. Y el que es caliente está como carbón encendido, apegado a las cosas de Yahweh, y la palabra de Yahweh es su delicia y el amor de Yahweh está en él. Pero el que permanece en medio es un tibio. Simpatiza de este lado y simpatiza de otro. Y la palabra dice, o eres frío o caliente. Dice, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. O sea, no hay una área en medio para nosotros. Somos llamados a caminar como pueblo de Yahweh, haciendo distinción. Si tú y yo somos el templo de Él, como templo de Yahweh que tú y yo somos llamados a caminar en luz. Porque una de las cosas que el templo de Yahweh tenía precisamente era el luz de la menorá que estaba en medio, alumbrando hacia un lado y hacia otro. Y sabes, alumbraba, hacia enfrente estaba la menorá y alumbraba la mesa de los panes y donde se encontraban todas las cosas, que significa que es la palabra de Yahweh. Y ya hablamos un poquito en una paracha acerca de ello. Pero ¿qué nos enseña para nosotros? Como pueblo de Él, somos llamados, di conmigo, a caminar en luz, no en tinieblas. La palabra dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones. Si una de las cosas que tú miras, cuando Adán pecó, eso nos habla acerca del primer milenio. Porque en el primer milenio Adán caminaba como una imagen de luz en medio de la creación que Yahweh había hecho. Adán pecó. Y la palabra dice que un día para él es como 1000 años que ya pasaron. Y dice la palabra, dice que aquel que comía del fruto
Dice, moriría en aquel instante. Entonces decimos, bueno, pues no murió en realidad, porque no podemos mirar, no decimos que murió, lo sacó del Edén. Pero la palabra, si tú miras, dice la palabra que Adán vivió 930 años. No alcanzó a vivir un día. No vivió 1000 años. Murió. Cuando dice la palabra que hubo expansión de los cielos y la tierra, ¿qué fue en el? Se me fue. En el cuarto día, que hubo expansión, fue cuando vino, dice la palabra, que Yahweh le pesó haber hecho ¿a quién? A la creación, porque toda la creación se había corrompido. ¿Y con qué fueron quitada aquella generación? Por medio de las aguas. Dice, porque hizo una separación entre la expansión y separó. Y las aguas, muchos asimilan que las aguas que estaban arriba cayeron y descendieron. Y después vemos que más adelante, dice la palabra, dice que en el quinto día que fue, la vegetación y todo lo que se encontraba. ¿Qué es lo que sucedió en el desierto? El desierto produjo dos cosas. La palabra, número uno, el maná y la palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de ¿quién? De la boca de Elohim. ¿Qué significa? Eso era en el tiempo, o lo que significa de lo que sucedió, cuando le fue entregada la Torá o los mandamientos al pueblo de Israel. Precisamente cuando Yahweh estaba en el monte Sinaí, cuando los liberó y trajo la palabra sobre ¿quién? Para el pueblo. El cuarto que habla de las lumbreras, pero en el cuarto que es acerca de las lumbreras, ¿quién vino y nació en ese tiempo de las lumbreras? Yeshua. En el cuarto milenio. Muchos hacen la asimilación que está en el cuarto milenio. Dice, vino él en el principio, estamos hablando del principio de la creación hasta el cuarto milenio. Y hay una palabra en el libro de, creo que es Joel, dice la palabra, dice, a los 2 días, dice, él nos vivificará, creo que es Joel capítulo 3:2, 6:2, creo que es Joel capítulo 6:2, dice, y al tercer día, dice, nos vivificará. ¿Sabes? Si tú y empezamos a contar, después de donde tú y yo encontramos el nombre de Yahweh, o el nombre del Padre, ahí mismo en el hebreo, y eso es lo interesante, por el tiempo tal vez no lo puedo explicar más claro, pero dice, al tercer día nos vivificará. O sea, si tú miras del segundo día de la creación hasta el tercero, tú y yo podemos mirar que al final del sexto día o de la sexta palabra, tú y yo volvemos a encontrar la palabra El, Aleph y Tav. Porque cuando dice, estamos en un tiempo, está por cumplirse el tiempo de ¿qué? De los 6000 años. Dice, y al final dice, después de 2 días nos vivificará. Contando de aquí en las primeras partes, dice, y al tercer día nos vivificará. Si tú y yo contamos desde el segundo y luego los 3, llegamos hasta la sexta palabra, lo voy a poner de esta manera para que me podamos entender. Y al final de esa palabra tú encuentras Aleph y Tav. Dice, y al tercer día nos vivificará. O sea, nos habla del tiempo o de la venida de ¿quién? De Yeshua sobre esta tierra. O sea, qué importante es para nosotros, mucho que en esta parte de aquí, nada más del primer libro o del primer versículo, pero nos habla de ser una separación. Las fiestas, ya no alcancé a entrar en ello, pero Génesis capítulo 1 versículo 14 nos habla de las lumbreras. ¿Para qué servían las lumbreras? Para hacer distinción entre uno y otra cosa. Si tú miras en el libro de Daniel, nos habla acerca de esto. Dice que se levantaría un imperio, dice que trataría de cambiar, dice que suprimiría al pueblo del Altísimo, que preferiría palabras en contra del Altísimo, dice la palabra, se propondría de cambiar los tiempos y las leyes. La palabra tiempo significa moed en el hebreo, y la palabra ley, recordemos que es Torah. ¿Qué significó? ¿Cuándo vino ese imperio? Vemos que vino Roma en el año 324 por los concilios de Nicea, por los concilios de Trento. Las cosas cambiaron, fueron modificadas. Por eso mucho del pueblo judío ya no creyó, porque le presentaron a un Jesús griego que no guardaba ni mandamientos ni nada de estas cosas, y por eso el pueblo judío ya no creyó. Pero vemos que desde ese entonces hubo una modificación donde se cambiaron los tiempos, las festividades, los nombres de Yahweh, los mandamientos, hasta el día de hoy que hemos venido a estar recobrando y viniendo al entendimiento, que se nos ha abrido el entendimiento y Yahweh nos ha regresado por esas sendas antiguas. Amén. Quisiera hablar más, pero ya no alcancé. Vamos a orar. Manos ahí donde estamos, levantar nuestras manos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, por traer parte del conocimiento, Padre Yahweh, las riquezas de tu palabra que hay en ello.
Danos el entendimiento para que aún en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos indagar y buscar, Padre Yahweh, acerca de todas estas cosas. Y mirar que somos llamados a caminar como pueblo tuyo. Y que desde el inicio y de la fundación, desde el principio de todas las cosas, la imagen de Yeshua, Padre Yahweh, estaba reflejada, que ciertamente vendría para pagar el precio por nuestros pecados. Gracias por la gran redención y por la salvación que has traído a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Ayúdanos a permanecer en tu camino, a regresar a tus senderos, a tus caminos antiguos y no apartarnos de ahí para que poder encontrar reposo y descanso para nuestras almas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos que podamos ser como esa luz, Padre Yahweh, que pueda alumbrar en medio de nuestras casas, de nuestros hogares, como dice tu palabra, y que muchos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya, como dice tu palabra, para que glorifiquen ellos también a Yahweh que está en los cielos a través de nuestras buenas acciones. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así con nuestras manos levantadas, Yabarejeja, Yahweh, Beis Bereja, Yaer, Yahweh, Panabeleja, Bijoneja, Isaac, Yahweh, Panabeleja, Beyasem, Leja, Shalom, Beshen, Yeshua, Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.